Bernie, tú sabes, o los que nos están viendo, ¿cuáles son los problemas a los que se puede enfrentar una persona que ha padecido COVID-19 después incluso de haberse recuperado? O sea, la Pues lista... es algo, perdón, es algo que se está publicando pues recientemente y parece que los efectos pues son fuertes, ¿no? Entonces, leía por ahí un artículo que te compartí que más o menos el 34% de las personas que cursan la enfermedad se quedan con algún tipo de secuela y estas en algunos casos van de medianas a severas y pueden durar varios meses, ¿no? Entonces creo que es un tema bien, bien relevante este que estás mencionando, Eri. Bien relevante y además que está preocupando al mundo porque apenas así como tuvimos que aprender y conocer un poco del virus o mucho del virus y estamos aprendiendo día a día, también día a día estamos aprendiendo de esto que está sucediendo post-COVID. Para hablar de este tema tenemos con nosotros a la doctora Dolores Montilla, psicoterapeuta de la Asociación Psicoanalítica Mexicana y la Asociación Psicoanalítica Internacional y cofundadora del programa Estoy Contigo, y al doctor Jeremy Cruz, médico y psiquiatra del Instituto Nacional de Psiquiatría, maestro en Ciencias de Salud Mental, ganador del premio de la Sociedad Japonesa de Psiquiatría y Neurología, para justamente platicarnos, Bernie, y todos los kios de este tema que es bien importante que todos empecemos a entender, porque le puede pasar a cualquiera de nuestra familia, nos puede pasar a nosotros, toco madera cuando dices esas cosas que tengan madera cerca, pero hay que saber qué hacer y hay que entenderlo porque muchas veces no se entiende. Dolores, Jeremy, qué gusto que estén con nosotros. Dolores, nuevamente, porque eres constante en nuestro programa, y Jeremy, bienvenido al programa, ¿cómo están? Gracias, Muy Erika, bien. muy bien. Gracias, Kios, gracias, Kio, gracias a ustedes por invitarnos y permitir que compartamos ideas que consideramos que son importantes. Así es, pues muchas gracias. Quisiera arrancar un poco para entrar en materia y nos puedan comentar qué viene después del COVID, cuáles son los efectos, porque hay dos efectos físicos y hay efectos emocionales. Empecemos por los efectos físicos, porque hay cosas que suceden a nivel respiratorio, a muchos niveles. O sea, si pudiéramos agrupar estas secuelas, pues podrían ser grupos grandes, hasta donde yo he entendido o he leído, pero pues nada mejor que los expertos nos puedan decir qué viene después de este COVID, temas respiratorios, qué pasa con la respiración, por ejemplo. De hecho, un factor importante en los síntomas post-COVID es que al menos el 80% de los sujetos que tuvieron infección por COVID van a presentar alguno de estos síntomas. Okay. El COVID es una enfermedad inflamatoria y que podríamos considerar como algo hiperinflamatorio. Es decir, no solamente afecta a los pulmones, sino afecta a todos los sistemas. Lo interesante es que el principal como efecto secundario en los pacientes, después de cualquier infección, haya sido leve, moderada, severa o grave, el 60% de los sujetos queda con fatiga que no se va a recuperar hasta después de 30 a 90 días. Okay. Entonces, uno de los factores interesantes es casi el 20% va a presentar tos. Algunos de los sujetos, por ejemplo, casi un 15% va a presentar complicaciones pulmonares como fibrosis. Y por eso, después hablaremos de los ejercicios de rehabilitación pulmonar, que son muy sencillos y que nos ayudan justamente a eliminar estos síntomas. Jeremy, ¿el cansancio, la fatiga tienen que ver con el tema de la respiración? ¿O por qué hay personas que después de que tuvieron COVID están cansados todo el tiempo? Uno de los puntos es, el COVID somete al cuerpo a un estado de estrés y deterioro. Esto quiere decir, cuando estamos hiperinflamados, los músculos empiezan a consumir a sí mismos. Las reservas de grasa, las reservas de azúcar y de todos los sistemas se empiezan a agotar para combatir como esta enfermedad. Es decir, ponemos al cuerpo como si estuviéramos corriendo un maratón todos los días, estas 2 semanas terribles y sobre todo los días críticos.
Ujú. Entonces, evidentemente, después de tener o como de haber pasado la infección por el coronavirus, el cuerpo requiere recuperarse y por eso nos podemos sentir cansados y agotados. No solo es algo a nivel pulmonar, es algo a nivel sistémico. Todos los órganos, ¿no? Del cuerpo. Así Y, es. y hay personas que presentan, después de también de tener COVID, mucho dolor en el cuerpo, ya sea dolores de cabeza o en las articulaciones, sigue el dolor en las articulaciones. Y algo que he escuchado muy común que también da a las personas que reciben, que hemos recibido quimioterapias, neuropatía o dolor en las manos o en las plantas de los pies. ¿Esto a qué se debe? Justamente a lo mismo que voy a estar respondiendo todo el tiempo, a los estados proinflamatorios e hiperinflamatorios. Esto quiere decir que todas las terminaciones nerviosas se ven hiperestimuladas a lo largo del tiempo y es como cuando nosotros tenemos un cuadro de gripa o influenza, el cuerpo nos duele terriblemente. Okay. Imagínense que esto se prolonga a lo largo de 2 semanas y además con un mayor desgaste. Las terminaciones nerviosas periféricas como centrales se ven justamente alteradas y se ven afectadas por los factores proinflamatorios y entonces eso hace que nos duele el cuerpo y nos duele terriblemente. Soy sobreviviente de COVID, estuve 6 días en el hospital. Tuve efectos post-COVID a lo largo de al menos 3 meses. Bastante Ahora me tiempo. dedico a tratarlos. Mucho, mucho tiempo. ¿Ya estás bien, Jeremy? Pues creo que sí. Muy bien, eso es lo importante. También hemos escuchado mucho algunos temas en noticias, principalmente en jóvenes, temas que tienen que ver con el corazón. ¿Hay afectaciones que podamos encontrar en temas del corazón? Sí, 10% de los sujetos pueden presentar problemas de miocarditis. Esto quiere decir, como el corazón también se inflama y sobre todo la cápsula que proteja el corazón, los pacientes pueden presentar como una serie de alteraciones cardíacas específicas. Un corazón inflamado que va a tratar o va a tardar en desinflamarse. Pero además, los sujetos pueden tener como el sistema cardiovascular, es un sistema que abarca todo nuestro organismo, incremento en la presión arterial. Pacientes que no se sabían hipertensos, de pronto gracias al COVID desarrollan hipertensión. Entonces, este es un factor también de alto riesgo para presentar otras complicaciones médicas. Pacientes, por ejemplo, que no se sabían diabéticos o que estaban como en los límites, desarrollaron también como glucosas elevadas por los mismos factores inflamatorios. Las complicaciones aquí son más de 50. Las principales, como bien decía, son fatiga, problemas pulmonares, pero también sistémicos específicos. Qué interesante, porque este es un gran mensaje. Tú no tenías algo, pero después del COVID puedes desarrollar algo diferente, ya habiéndote curado del COVID, pero, o sea, por lo que entendemos y el artículo que mencionó Bernardo al principio, creo que esto es como una batalla donde llegan los soldados y empiezan a aventar bombas, todos contra todos, o sea, empiezan a luchar, todos los recursos están ahí, termina la guerra y la tierra, el lugar de la guerra queda totalmente devastado, con problemas ahora diferentes que hay que recuperar, ¿no? Algo, poniéndolo en una analogía, sería algo más o menos así. Exacto. ¿Qué otros problemas nos podemos encontrar, Jeremy? Alrededor hemos escuchado también, por ejemplo, pérdida de cabello por ahí, o sea, ¿qué otras cosas podemos encontrar? Incluso para que los señores estén muy atentos, yo había escuchado algo de disfunción eréctil, incluso, Sí. además de olor, sabor y estas cosas. 25% de los sujetos que presentamos COVID perdemos pelo. De hecho, por eso me tuve que rapar, porque se me cayó más de la mitad de mi pelo. Wow. Esto está dado, como siempre, por el estado proinflamatorio. Si el folículo se inflama, se cae. Sí. Hasta entre 15 a 20% de los varones pueden tener o presentar disminución en la calidad de las erecciones. Y esto también está dado justamente por el estado inflamatorio. Recuerden, el sistema circulatorio también está en el pene y se requiere de un sistema circulatorio óptimo para poder mantener una erección de calidad.
Pero además hay otros síntomas específicos como vasculopatías periféricas. Las personas podrían presentar como desde riesgo a varices, trombosis profundas después de haber sufrido COVID. La tos es algo que, por ejemplo, se puede presentar hasta en del 10 al 20% de los pacientes y puede persistir más de 30 días. Y la pérdida de olfato, como bien mencionabas, y la pérdida del gusto, hay sujetos, hasta el 10% de los sujetos que los presentaron, que de momento no lo recuperan y que van a requerir rehabilitación para poder recuperar el gusto y el olfato. Y esto puede ser una pesadilla para los sujetos. Así es. Yo he escuchado a muchísimas personas que después de muchísimo tiempo siguen sin tener olfato o que siguen teniendo tos, y no sé, aparte el desgaste, ¿no? Una tos es como que te desarma todo el día, te sientes que se te caen piezas del cuerpo de tanta tos. Entonces sí son cosas que hay que observar. Hay otra cosa que es bien importante y sucede por lo mismo que dice Jeremy, este tema de hiperinflamación, que tiene que ver y para entender a estas personas que están pasando por esto, ¿no? Hemos visto, por ahí, Bernie me contaba de un caso que tenía de un conocido que a la hora de quitarles la intubación, sí, sufren alucinaciones, ¿no? Entonces vienen muchas cosas alrededor mentales. Es verdad que hay problemas a nivel cerebral. ¿Qué sucede o qué otros problemas hay? Alrededor de hasta el 40% de los sujetos con síntomas post-COVID, y esto, recuerden, síntomas post-COVID es 80% de los sujetos quienes la tuvieron van a tener algo. Y el 40% de ellos van a presentar efectos mentales. Hay algo que se llama como un síndrome de post-intubación, donde los pacientes pueden presentar delirio. Un delirium específicamente pueden alucinar, pueden presentar ideas delirantes, ideas raras, ideas extrañas, así, ¿dónde está mi caballo? Estar desorientados y demás. Eso es algo muy frecuente en los pacientes que están en terapia intensiva, tanto por las condiciones de hiperinflamación, tanto por la polifarmacia y lo que se está dando. Esto es algo que podría ser frecuente y los ven los médicos en terapia intensiva de forma habitual. Se trata y estos síntomas remiten. Pero el 40% de los sujetos, entre el 25 y el 40% de los sujetos, es decir, un cuarto de las personas van a tener síntomas psiquiátricos. Preferentemente van a presentar depresión, ansiedad, pero también van a presentar otros síntomas extraños que antes no presentaban y demás. Tanto depresión como ansiedad son enfermedades inflamatorias. Entonces, si hay cierta predisposición genética, y la hay en la mayor parte de las poblaciones a nivel global, si nos hiperinflamamos, pues vamos a correr riesgo a sentirnos tristes y a sentirnos mal. Pero además de esto, la hiperinflamación genera en el cerebro migración de células inflamatorias al cuerpo calloso. ¿Qué es el cuerpo calloso? Es lo que conecta el cerebro izquierdo con el derecho. Ok. Cuando estas células inflamatorias empiezan a proliferar o a meterse en el cuerpo calloso, afectan la conducción entre los dos cerebros, el izquierdo y el derecho. Y aquí viene un fenómeno bien interesante que aprendimos desde hace unos meses que se llama niebla mental. Niebla mental. No pensamos claramente, no recordamos las palabras fácilmente, no podemos recordar eventos o nos podemos sentir desorientados. Los efectos mentales post-COVID requieren tratamiento médico para disminuirlo lo más rápido y bajar esta inflamación cerebral para que el sujeto otra vez recupere la calidad de vida. Wow, qué importante es esto, ¿no, Bernie? Porque imagínate que no entendemos lo que le está pasando a la gente. Yo de verdad he escuchado comentarios donde dicen, híjole, es que tuvo COVID y después del COVID se volvió loco. O sea, no le estamos ayudando, no estamos entendiendo. Jeremy, ¿cuánto puede durar un estado así? No sabemos, digo, estamos descubriendo muchas cosas con COVID, con la COVID, pero ¿cuánto podría durar algo como esto, una inflamación del cerebro que te haga no recordar este daño? Meses. Eso es lo interesante. Y lamentablemente la mayor parte de la población considera que la salud mental es algo secundario.
y es algo que no requiere como el cuidado o que se va a quitar echándole ganas o tomando remedios naturistas. Claro. Y entonces los sujetos prolongan este estado de inflamación cerebral y lo mantienen. Mientras más estresados estamos, mientras más estresados nos ponemos porque o perdimos el trabajo, o tenemos estresores académicos, o tenemos a los hijos en casa y además sobreviví COVID y tengo que ver por las videollamadas, ver por las juntas que tengo que hacer, el estado de inflamación se persiste, se mantiene y entonces los sujetos prolongan, agravan su ansiedad, agravan su depresión y pueden también agravar los efectos de niebla mental. Pero además descubrimos que estos estados hiperinflamatorios aceleran enfermedades degenerativas cerebrales como Alzheimer o como Parkinson por la misma inflamación. Ok. Y me gustaría preguntarle a la doctora Dolores Montilla, entrando a este tema que ya es más de salud mental, este aspecto psicológico, que efectivamente, como dice Jeremy, a veces erróneamente lo tendemos a subestimar y queremos que ahí las cosas se van a componer solas. En tu experiencia con lo que has vivido estos meses, ¿qué efectos ves tú en la parte psicológica? Y sobre todo, ¿qué debemos hacer las personas, los familiares de pacientes que ya están en proceso de recuperarse de la enfermedad o cuando la están cursando? ¿Qué nos puedes comentar de esto? Mira, tocaste un tema que creo que es súper importante porque esto que nos acaba de decir Jeremy sería como los efectos somatopsíquicos, ¿no? De la consecuencia de las secuelas de un padecimiento como es el COVID. Pero como somos un sistema que no estamos escindidos ni, o sea, somos integral, estos problemas somatopsíquicos en muchas personas crean problemas psíquicos, psicosomáticos, ¿no? O sea, se retroalimentan. Es decir, como decía Erika, pues una persona que se vive como loca, ¿no? Sin saber que lo que le está pasando es parte de estos efectos posteriores del padecimiento, ¿no? Pues imagínate, claro que se va a angustiar, claro que se puede deprimir, ¿no? Puede empezar con algún tipo de adicción al alcohol o a medicamentos o a la marihuana para tratar de restablecerse, ¿no? Y eso va generando un círculo vicioso que además a nivel, digamos, de su ambiente, familia, pues van a venir a confirmar que efectivamente se volvió loco, ¿no? Entonces, por eso creo que es bien importante estos programas donde, además de que los escuchan todos los kios, afortunadamente se suben a las redes y que los difundamos para que la gente tenga información, sepa, ¿no? Entienda y haga lo que corresponde. Entonces, por ejemplo, a nivel de dolor de articulaciones, ¿no? Sabemos que el dolor agudo de cualquier cuestión en el momento provoca ansiedad, ¿no? Como una respuesta para tratar de averiguar qué pasó, solucionarlo, pero también sabemos que cuando el dolor se vuelve crónico, deprime a las personas. Entonces, es también otra vez importante que las personas sepan que este dolor que tienen en algún momento va a pasar, ¿no? Que no se van a quedar para toda la vida, no sabemos todavía, pero parece que no, ¿no? Y que lo puedan reinterpretar de una manera distinta. Eso como que en el mejor de los casos, pero cuando vemos que una persona sigue triste, ¿no? Tiene muchos cambios en su estado de ánimo y eso le está trayendo problemas, ¿no? Problemas en su trabajo, problemas con la pareja, problemas con los hijos, en la familia, y no lo está pudiendo manejar y entender adecuadamente, sí hay que recurrir a los especialistas. Y se ha estudiado y demostrado hasta ahorita, ya en otros padecimientos desde antes, que los tratamientos combinados son lo mejor, ¿sí? Es decir, acudir con un psiquiatra, en ocasiones con un neurólogo y acudir con un terapeuta
pero que sepa de estas cuestiones del post-COVID, porque sí el manejo tiene sus sutilezas y sus diferencias para ayudar a la persona a transitar de una manera distinta en este proceso. Yo conozco, por ejemplo, personas muy allegadas a mí que me han dicho, en mi vida yo había tenido depresión, no lo conocía, sí, había tenido mis tristezas, que es normal, ¿no? Pero depresión, hasta que me dio el COVID, durante el COVID, depresión de la vida no vale nada, ¿no? Y luego, curiosamente, en una primera vacuna volvieron a tener la misma vivencia, pero luego salió de este estado emocional, pero hay otros que no, hay otros que se quedan ahí, ¿no? Y sí es importante tratarlo porque sí se puede manejar terapéutica y médicamente con el especialista adecuado para transitar y superar esto de una mejor manera. Y qué importante porque además, o sea, en temas, creo que es muy, muy bueno lo que dices, Dolores, el tema de esta combinación, porque para temas del cerebro hay que ir con el psiquiatra porque es la persona correcta que te puede medicar, que te puede dar un tratamiento, que te puede nivelar los químicos para que tú puedas tener esta mejoría y el lado emocional que quedas tan afectado, porque muchas veces ya no sabes, ¿no? O sea, te sale una ronchita, ya estás asustado, te salen cosas y estás asustado. Quitar ese miedo es parte del tratamiento porque la certeza de la información es lo que estamos todos buscando, ¿no? Y aquí en esto hemos ido descubriendo muchas cosas. Nos hacen una pregunta que me parece muy interesante. ¿Tienen ustedes algún hallazgo? ¿Saben algo de temas con fibromialgia? Que les da COVID, ¿qué pasa con ellos? O sea, ¿se exacerba el dolor? En los pacientes que presentan fibromialgia, es un trastorno psicosomático médico. Los pacientes presentan múltiples síntomas dolorosos y un incremento en la discapacidad. Evidentemente, el COVID va a incrementar los síntomas dolorosos y la discapacidad. Un punto importante, y creo que mencionas aquí, es hablar del efecto benéfico de los antidepresivos. Hoy en 2021 los antidepresivos están diseñados para 3 cosas: pensar mejor, decidir mejor y sentirte mejor. Hay que quitar el estigma de que el antidepresivo nos anestesia el alma, nos hace sentir drogados y demás. Eso no lo causa. Y sobre todo, otro efecto benéfico de los antidepresivos es que el antidepresivo es un fuerte antiinflamatorio. Los antidepresivos funcionan como un neuroprotector antiinflamatorio. Es decir, gradualmente reducen la inflamación cerebral y los síntomas post-COVID psiquiátricos se van controlando de forma rápida y segura. Y no causan adicción. Eso, no causan adicción porque hay mucho prejuicio alrededor de los antidepresivos, ¿no? Esto viene desde los años 40, ¿no? Que si alguien tomaba un antidepresivo ya era una persona trastornada mentalmente, loca, dependiente, débil, frágil, y que además se iba a ser adicto y nunca más iba a poder dejarlos de tomar. Bueno, hoy en día sabemos que todos esos mitos son falsos, ¿sí? Porque sí, así como si tienes un problema de hipertensión, vas con el cardiólogo y te da un antihipertensivo, o tienes un problema de diabetes y vas con el internista endocrinólogo y te da tus medicamentos, tu insulina, ¿no? Para o curar o controlar el padecimiento, ¿sí? Lo mismo pasa con los antidepresivos. Son medicamentos específicos para el cerebro, ¿sí? Que tienen efectos positivos antiinflamatorios y las otras áreas, como ya dijo Jeremy. Y también hay mucho prejuicio en relación a pedir atención psicoterapéutica, ¿sí? También a estas personas se les tilda de dependientes, débiles, que no pueden con la vida, y no es cierto, ¿no? O sea, puede haber algunas personas que sí y que acuden para dejar de estar así.
Y hay Sí. otras personas que no son así, pero tienen un momento de crisis en la vida o por el COVID, ¿no? Y acuden precisamente porque quieren echar mano de sus herramientas internas para Ujú. hacerlas más fuertes y luego ya seguir solos en la vida, ¿no? Ujú. Sí, Entonces, sí, totalmente. estos mitos hay que quitarlos. Sí. Claro. Fíjate que eso que están comentando los dos, yo quisiera recalcarlo muy fuertemente porque es algo que le hemos platicado mucho aquí en la empresa y también contigo, Eri, y la verdad Mm. que da mucho coraje porque precisamente como vivimos en una época donde hay demasiada información, tenemos el acceso a todas estas redes de primera mano, casi casi que cuando las cosas se están realizando en el mundo, a los pocos segundos nos podemos enterar en cualquier lugar de lo que alguien está haciendo, ¿no? En una empresa, un gobierno, un centro de investigación, un médico, etcétera. Pero desafortunadamente hay una manipulación de información y empieza esta parte que creo que es muy humana, que se llaman las creencias, ¿no? Yo lo estaba pensando mucho y es el famoso, es que yo creo, ¿no? Y Mm. entonces, estás hablando con un médico que tiene 20, 30 años de experiencia, que estudió medicina, que ha visto a 20,000 pacientes y te está explicando un fenómeno inflamatorio de los órganos, que es biología, o sea, ahí no es de creer nada, así es ciencia. Y la Sí. gente desafortunadamente empieza a decir, no es que yo creo que esos medicamentos los crearon las farmacéuticas para que los ciudadanos de México voten por este partido, ¿no? Y Las empiezan a vincular, conspiraciones. exacto, o le vayan al partido de los que traen la camiseta rayada, ¿no? En el fútbol. Y de verdad, me da mucho coraje porque es una gran estupidez lo Sí. que la gente empieza a hablar y a comentar, ¿no? De, no, 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 yo creo que estos medicamentos no, yo creo que los efectos, en realidad no está pasando eso. La gente sí se está muriendo, la gente sí se está enfermando y le están quedando estas secuelas físicas y psicológicas. Y ya no es un tema de alguien que lo está diciendo o de una idea, es un tema de responsabilidad social, ¿no? Pertenecemos a una sociedad, somos una empresa, somos un grupo de personas y tenemos que tener la responsabilidad de cuidarnos, de vacunarnos y de tomar acciones sobre nuestra propia salud y la de nuestra familia, ¿no? Entonces, sí lo quiero recalcar muchísimo porque ustedes dos como expertos, pues están hablando de algo que está sucediendo, es un hecho, ¿eh? No, esto no son ideas o creencias de alguien, ¿no? Claro, claro, y es importante porque los que estamos viendo, a todos los que nos están viendo, son lo que pasa después de padecer COVID y normalmente cuando lo padeces de una manera fuerte, ¿no? Quienes están el día de hoy en el hospital son las personas que no se han vacunado. Las personas que están pasando muy mal son las personas que no se han vacunado. Y algo que es bien importante que pensemos, y eso, Dolores, ahí no me vas a dejar mentir, cuando alguien cae es como el cáncer, alguien cae en el hospital por COVID, no es solo tú que tienes COVID, arrastras a toda tu familia, la gente que más quieres. ¿Quién crees que va a ir al hospital a hacer el trámite, a ingresar? ¿A quién crees que vas a exponer en el hospital? ¿Quién crees que se va a hacer cargo aparte del tema emocional que les va a causar, ¿no, Dolores? Mira, tocaste temas muy importantes que sí quiero resaltar, ¿no? Es cierto que la mayoría de los pacientes graves, intubados y fallecidos en este momento son personas que no se han vacunado. Pero ¿qué crees? También hay personas vacunadas, ¿no? Que también están graves y que también Claro, se mueren. claro. Entonces, hay muchas personas que antes, digamos, en los primeros 8 meses, 9 meses de la pandemia, ¿no? Decían y hasta decíamos, ¿no? Ay, bueno, ya si me da COVID, ya quedé, ¿no? Sí. Entonces, hoy, no queremos que nos dé COVID por muchas razones. No queremos que nos dé COVID porque nunca sabemos cuál va a ser nuestro destino final, ¿no? Uno. Dos, porque hay muchísimos niños, ¿no? Más o menos 130,000 entre niños y jovencitos, ¿no? Que han perdido a sus padres, ¿sí? Que se han quedado huérfanos de uno o de dos padres y que esto tiene un efecto personal y social muy grave
a muy largo plazo. Mm. Entonces, por eso tenemos que ser responsables en vacunarnos, ¿sí? Porque vacunarnos nos protege a nosotros y es una acción de conciencia con la comunidad, con la familia y con la humanidad. Y no hay ni que nos van a meter el 5G, ni que somos ratas de experimento de los laboratorios. No, evidentemente nos tocó vivir, porque así fue, como pasa con las pandemias de sarampión o de ébola. Nos tocó vivir que la ciencia retomara todo el conocimiento previo, pudiera de una manera más rápida, ¿no? Desarrollar las vacunas y nos toca vivirlo, ¿no? Como primera generación que nos ponen estas vacunas, pero evidentemente no hay tal perversidad científica, ¿no? Que nos pongan un riesgo de conejillo de indias para que nos muramos o nos controlemos. Eso es falso y sí tenemos que pensar mucho en los otros. Claro. En los otros y en la humanidad, si queremos que esto tenga una evolución más benévola y más corta, ¿no? Para acabar esta pesadilla de estar encerrados en vez de estar como en un foro, para acabar esta pesadilla de no poder ver a las personas y abrazar a las personas que amamos o queremos, la vacunación es importante. Casi el 90% de las personas que se vacunan no van a desarrollar ningún síntoma importante, es decir, las vacunas son seguras, todas. Cualquier vacuna que te pongas te va a proteger de formas graves. Y este es como un factor que tenemos que entender. Hubo un milagro tecnológico para tener vacunas a altas velocidades gracias a la investigación científica. Esto es un gran avance y sobre todo estas vacunas llegaron para quedarse y las vamos a usar cada cierto tiempo. Vacunarnos a nosotros, empezar a exigir que se vacunen a los mayores de 12 años es nuestro menester y nuestro trabajo si queremos recuperar nuestras vidas, salir, disfrutar, no ver un canal de YouTube de bar, sino más bien ir al bar. Exacto, exacto, tenemos ganas de ir al bar. Pues muchísimas gracias a ambos, yo creo que merece la pena, Dolores, también abrir un programa para este tema que tocaste tan importante de los niños y los efectos emocionales que están padeciendo, los jóvenes también, los niños que se están quedando huérfanos y qué les está pasando. Nos están acompañando un rato más la doctora Dolores Montilla y el doctor Jeremy Cruz en el chat. Si ustedes tienen más preguntas, ellos con gusto se van a quedar un ratito más a contestar las preguntas. Se los agradecemos muchísimo y de verdad les abrimos este espacio para poder platicar del tema porque creo y estoy segura que el mantener bien informada a la gente, eso nos va a ayudar a todos a salir de esto y de verdad lo agradecemos en el alma que hayan estado con nosotros. A ustedes, gracias por invitarnos. Muchísimas gracias a ambos. Pues aquí la doctora Montilla y el doctor Jeremy Cruz van a estar un ratito más en el chat junto con nosotros y también les vamos a poner ahí las redes sociales para que ustedes los puedan consultar, puedan seguirlos y estén bien informados con gente profesional acerca de este tema. Muchísimas gracias.